Hallo, esta vez continúo con este canal de Mi Alemán Mind 2 con un nuevo verbo, el verbo stehen. Bueno, para empezar, en general, stehen significa estar de pie, es lo primero que se aprende. Luego en realidad, el uso de este verbo es bastante más amplio, pero bueno, para empezar vamos a poner que es estar de pie. Y estas son las conjugaciones en los tiempos simples, que si te las tienes que saber, el present y el preteritum te va a venir muy bien. Y el conjuntivo es by, por lo menos aprenderte una, la de, por ejemplo, la que pone la A con los dos puntitos, por ejemplo, ich stende. Si la otra te la quieres saber, mejor, pero la verdad es que no la he encontrado mucho que digamos, solamente la he encontrado a la hora de estudiar el verbo y aprender más sobre el verbo. En las cosas así de leer periódicos y tal, todavía no me lo he encontrado, pero bueno, está bien saber que existe. Continuando, su verbo auxiliar es sein y su participio, el participio by, es gestanden. Bueno, significado y uso. Para empezar, tú cuando empiezas con este verbo, ¿no? Te dicen que el significado es estar de pie, estar en vertical, ¿no? Le pongo el asterisco porque ya digo que el uso de este verbo engloba más cosas. Bueno, en el sentido de estar de pie, de referirnos a lugares y todo eso, hay que recordar que había preposiciones que podían regir o bien dativo o bien acusativo, según la situación, según contestaran al bojín o al bo. Bueno, cuando se trata de lugares y vaya con el verbo stehen, va a ir un dativo. Responde siempre a la pregunta wo. Por ejemplo, steht im Mittelpunkt. Ese im es un dativo. Esto significa él está en el centro o él está en el punto medio. A mí me gusta más punto medio, pero en la traducción de Mittelpunkt suele venir centro. Pero bueno, para nuestro caso es lo mismo, es un dativo. Como hemos dicho, el significado de este verbo se expande un poco más en general, de tal manera que también tú, si encuentras algo en un libro o en un papel o algo, no vas a decir qué es lo que pone o qué es lo que hay, sino que vas a utilizar el verbo stehen. Por ejemplo, was steht auf dem Zettel? Esto significa qué hay o qué pone en la nota. Y como es aquí también viene a ser de lugar, wo, es un dativo también. Pero vamos a continuar, que aquí aún no hemos acabado. En el lenguaje coloquial, el verbo stehen te lo puedes encontrar también con la preposición que sea y con un acusativo en este caso. Stehen auf con un acusativo significa que algo te gusta mucho o que alguien te gusta mucho. Por ejemplo, ich stehe auf Büchern. Me gustan mucho los libros o me encantan los libros. La verdad es que aquí no se nota el acusativo porque lo he puesto en plural, pero bueno, si estuviera en singular sería ich stehe auf das Buch. Me encanta el libro, por ejemplo. Lo mismo para personas. Ich stehe auf ihn. Me gusta mucho él, me encanta él. Yo por lo menos en el colegio utilizábamos la frase de estoy por él y era por lo que al principio lo traducía con esta frase de ich stehe auf ihn. Eso es lo que más te ayuda a ti para aprendértelo. Otra expresión con este verbo es esta, stehen bleiben, significa pararse, quedarse aquí, y la expresión en concreto que yo he oído en la calle también es bleib stehen. Esto significa quédate aquí. Esto lo he oído cuando alguien, por ejemplo, que vas con un niño pequeño, bueno, no tan pequeño que se pueda quedar solo, te vas a ir al comercio y le dices que se quede ahí a esperarte, pues le dices bleib stehen, tú vas y vuelves, ¿no? Pues en ese caso lo he escuchado él. Por eso yo lo traduzco por un quédate aquí, más que nada, no como pararse, sino como un quédate aquí, espérame ahí, bleib stehen. Bueno, como otros verbos, el verbo stehen forma parte de verbos separables o inseparables que por supuesto no tienen por qué tener algo que ver con el significado. Vamos a ver algunos de ellos. Aufstehen es separable y significa levantarse. Es uno de los que primero aprendes cuando empiezas con el alemán. Ich bin früh aufgestanden. Me he levantado pronto. Otro verbo sería verstehen, es inseparable, es entender. Otro de los que primero aprendes. Pero si te das cuenta, tienen dentro el verbo stehen. Gestehen es inseparable, significa confesar. No es que lo haya oído mucho, pero leído y todo eso sí que te lo puedes encontrar. Anstehen, separable, significa hacer cola. Como no hemos acabado, otro ejemplo es este, bestehen. Es inseparable y tiene bastantes significados, por eso le estoy dedicando una diapositiva. El primero con el que lo vas a aprender seguramente es aprobar un examen, bestehen. Si tú te encuentras que equivale a existir o haber, también puede significar esto según el contexto. Haber siempre en el sentido de existir, no sustituye al verbo auxiliar. Bestehen aus, seguido de un dativo,
significa constar de o componerse de lo que sea, siempre y cuando lo de detrás vaya en dativo. Bestehen in, también seguido de otro dativo, significa consistir en. Estas dos expresiones las he visto más bien leídas, no en la vida real, no mucho, pero sí que te podría caer, pero sobre todo leído. Bestehen auf, seguido de acusativo o dativo, significa insistir en lo que sea. La verdad es que esta expresión bestehen auf, en el significado de insistir en, siempre lo he visto seguido de acusativo. A la hora de estudiarlo sí que he encontrado que te pone que puede ser acusativo o dativo, pero yo en la vida real siempre lo he visto, lo he oído o lo he visto en acusativo, por lo menos hasta ahora. Verbindungen. Por supuesto, este verbo, aparte de su significado general y sus ejemplos, forma parte de otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, zur Verfügung stehen. Esto significa ponerse a disposición, poner a disposición o estar disponible. Normalmente esto es lo que dice una persona de que ella misma está disponible. Por ejemplo, für Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Esto significa para más preguntas estoy a su disposición. Rückfragen significa también pregunta, pero esto es en el caso de que tú hayas tenido una conversación, unas preguntas o haya pasado algo con alguien en concreto. Y después de pasar ese algo, la consulta, lo que sea y tal, ese alguien te dice que si tienes más preguntas, que está a tu disposición, pues ese más preguntas sería también Rückfragen. Otra expresión sería etwas zur Wahl stehen, que eso es poder elegirse algo. Cambia un poco lo que esperas del significado, por lo menos a mí me pasaba. Esto lo he leído sobre todo en periódicos y tal, no lo he utilizado en la vida real. Pero bueno, implica que algo se puede elegir. Zur Diskussion stehen. Esto significa ser discutido, algo que es discutido. En español suena pasiva, pero en alemán utilizarás el verbo stehen. Bueno, más que utilizarlo seguramente lo leerás, pero que no te pille por sorpresa. Y otra expresión que puedes utilizar en la vida real es unter Druck stehen, que significa estar bajo presión, estar en estrés, incluso lo puedes sustituir por estar agobiado. Por ejemplo, ich stehe unter Druck. Estoy bajo presión o estoy agobiado, estoy en estrés. Es cuando te vienen muchas cosas en el trabajo, ¿no? Pues en algún caso puedes decir ich stehe unter Druck. Y significa pues eso, que estás agobiado, que estás con estrés. Por lo demás, nada, hasta que ha llegado mi resumen del verbo stehen. Espero que te ayude un poco. La verdad es que es un verbo al que hay que acostumbrarse porque, como ves, aparecen bastantes ámbitos y bastantes verbos. Pero bueno, nada que no se pueda conseguir. Así que por lo demás, nada, mucho ánimo y hasta el próximo vídeo. ¡Chus!